y el recorrido que hacemos habitualmente por esta vasta región, por sus pueblos, localidades, ciudades, con sus intendentes, intendentas, jefes comunales, con aquellos que nos representan en esa enorme dimensión que implica lo productivo, lo cultural, lo social, en las coincidencias, en las transformaciones, en aquello que necesitamos modificar y cambiar, pero también integrar, en esa mirada más amplia de la región y de la zona de agropecuaria, industrial, productiva, tratando de dimensionar lo que implica en cada pueblo, localidad o ciudad, esa mirada integradora. Y vamos a seguir recorriendo, casi que nos vamos en tren, porque esta ha sido la postal que ha acompañado en estos últimos meses a Vicuña Maquena. Allí apostada sobre la Ruta Nacional 35, pero con una enorme dimensión que trasciende lo que sucede en esas calles, en ese pueblo, en esa ciudad. Bueno, vamos a intentar analizarlo junto al intendente de Vicuña Maquena, a Roberto Casari. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, dio un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué lindo, yo decía, llegar a Maquena en tren. Llegar a Maquena en tren y bueno, y viendo un poco las imágenes, qué linda que está Maquena desde acá, ¿no? Porque muchas veces uno lo observa desde el lugar, pero... Qué grande que está Maquena. Qué grande que está Maquena. Ha crecido, ¿no? Muchísimo en las últimas el, décadas, ¿no? El crecimiento de Maquena ha sido en estos últimos tiempos muy grande. Como vos bien dijiste, sobre dos rutas nacionales, tanto la Ruta 35 como la Ruta 7, ¿no? Y con una... parte ferroviaria muy importante también, porque tenemos ahí las vías del tren de la línea San Martín, con el Belgrano Carga. Y volviendo a lo que decía recién, cuando vuelve el tren, fuimos trabajando en conjunto con la Nación en las primeras reuniones que tuvimos allá por el año 2021, el 14 de julio más o menos. Se hizo casi un año desde las primeras reuniones hasta que pasó el tren de pasajeros por Vicuña Maquena. Así que bueno, realmente es algo muy importante en cuanto a la comunicación, en cuanto a esto que hablamos de estar hoy en fraternidad con todas las ciudades y la comunicación que tenemos los pueblos, tanto vecinos como también con provincias vecinas y poder tener esa comunicación también con Buenos Aires y, ¿por qué no, el día de mañana con Mendoza, ¿no? ¿Cómo fue posible que Maquena recuperara el tren? ¿Tiene que ver con un adecuado mantenimiento de vías? Acá hay una cuestión de gestión política. Pasaba por allí el tren y se vio esa oportunidad de consolidar a Maquena como espacio, como punto de llegada o de partida. Maquena tiene, como dije recién, un enclave geográfico muy importante. Tenemos una zona... Es la ubicación, la centralidad. Es la ubicación, la centralidad. Claro. ¿Por qué? Porque la gente llega desde todos los puntos cardinales de la zona para poder tomar tanto, antes que pasar el tren, lo que era el transporte público de colectivo o de ómnibus a diferentes ciudades, pero también con el tren, poder pasar, como dije recién, a esto de estas fronteras de traspasar las provincias. Entonces, es una localidad con un arraigo cultural muy importante y también en cuanto a lo que es qué familias formaron a Vicuña Maquena, que vinieron de muchos lados. Entonces tenemos ese contacto familiar con localidades, Río Cuarto, La Bulalle, ¿Maquena Rufino. nace a la par de las vías del tren? ¿Nace como un pueblo ferroviario? No, Maquena nace con una colonia que es Pueyrredón, que está sobre la Ruta 7, pegado que ya es Vicuña Maquena, ya no es más colonia Pueyrredón, digamos, sí tiene su idiosincrasia y su arraigo como colonia Pueyrredón, pero nace ahí y después se traslada en el año 1904 como pueblo Torres, que se funda, y luego viene esta que era la estación Vicuña Maquena, cuando Sarmiento, hay una historia donde se habla de que Sarmiento pasó y en honor a su amigo Benjamín Vicuña Maquena, el escritor chileno, le pone la estación Vicuña Maquena, que luego la estación pasa a ser el nombre del pueblo, hoy es Vicuña Maquena.
Bueno, me imagino que es una enorme oportunidad que el tren pase por allí. Digo, pensando en que la Argentina ya tiene un desborde en la situación de sus rutas, en el tránsito vehicular. La 35 ha sido un dilema durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, está pavimentada, por lo menos hasta el Campillo, aunque el Campillo a Huinca, sobre todo para quienes somos de Huinca, es un padecimiento, ¿no? Pero digo, el tren tiene que ser una oportunidad. Es una oportunidad también de trabajo. Cuando se perdió en los años 90 significó para muchas familias un desarraigo emocional, ¿no? Teníamos una familia ferroviaria muy grande a lo largo del país y nosotros vemos las líneas ferroviarias de la provincia nomás, por ahí la cantidad de caminos o de vías que vemos nos sorprendemos. Entonces, por eso esto que decís de tener la familia, y te trasladabas en tren en ese momento, visitar tus familiares, tus hermanos, tus padres, porque te habías ido a trabajar a otra localidad. El emprendimiento del trabajo se empezaba a dar en esos años en toda la zona, que era netamente productiva agrícola y ganadera. Entonces empezaban a ver los desarraigos hacia otras localidades, pero asimismo te conectaba esto de lo que era el tren. Y es muy importante, lo que nos pasa siempre, creo que es cuando dejamos algo, dejamos que se deteriore y nunca pensamos que en el futuro podemos volver. Y cuando esto que hablábamos recién, que el tren de pasajeros deja de funcionar, realmente hubo mucha tristeza desde las localidades y de la gente que trabajaba, sobre todo en los ferroviarios, porque era un medio de comunicación, un medio de poder tener esa unión entre los pueblos, pero también seguir uniendo a la familia. Entonces nos pasó que uno era chico y recordar ir a la estación, al andén, a ver pasar el tren, a ver bajar ese pasajero que venía de Buenos Aires. Era un punto de encuentro. Y hoy volvió, hoy lo ves, Vicuña Maquena hoy está pasando el tren los viernes, viene desde Buenos Aires hacia Justo Dará y vuelve a pasar de Justo Dará el domingo. Y vos te das cuenta que va la familia a pararse en el andén, a ver el tren pasar, ver la gente que se baja, por ahí conversar, hablar de dónde viene, qué pasajero, de dónde es. Entonces nos damos cuenta que eso que se había perdido hoy vuelve, y realmente vuelve para posicionarse y para que nunca más dejemos de cosas que son tan importantes para la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pensaba en la dimensión del regreso del tren, lo que implica el sector agropecuario en Vicuña Maquena, el desarrollo del campo, tratar de darle valor agregado, pero para que todo esto ocurra se necesita de servicios, se necesita de poder ofrecer, digamos, esa disposición de gas, de agua, de los servicios básicos y elementales. Y el sur provincial estuvo muy olvidado durante mucho tiempo en ese contexto, ¿no? El agua potable en Huinca Hernán hasta no hace mucho tiempo se llegaba con aguatero. El gas era una cuestión inimaginable para Maquena, para Jovita, para Mataldi, para Huinca, para Villa Huidobro. Durante mucho tiempo hubo un olvido, ¿no? Creo que en sus momentos, cuando las grandes ciudades fueron siendo las protagonistas y nuestros pueblos, nuestras ciudades, quizás que en ese olvido nos faltó acompañar con la infraestructura que íbamos necesitando, porque los pueblos iban creciendo, las ciudades también del sur desarrollaban esto que decís vos, netamente un polo productivo, Vicuña Maquena, con una zona agropecuaria pero importantísima en producción de soja, maíz, maní, carne. Somos una zona productiva de carne extraordinaria, con una calidad. ¿Y qué nos pasó? Entonces, esto que decimos del olvido fueron las infraestructuras, porque quedamos donde no teníamos los servicios para poder cumplir, sobre todo cuando uno piensa en poder progresar en cuanto a las economías regionales, es muy importante el gas. El gas es una energía donde hoy las ciudades que no lo tienen realmente tienen un atraso, porque no... ¿Cómo llega una empresa? ¿Cómo llega una industria? ¿Cómo le das valor agregado a lo que producís? Seguimos sacándolo y mandándolo a las ciudades grandes cuando estamos viendo que también que las ciudades ya se están desbordando y no pueden contener, porque empieza a faltar desde lo habitacional,
desde, si hoy vemos la salud, cómo tenemos la salud en toda la provincia, en el interior. Entonces, cuando hablamos de servicios y cuando hablamos de querer llevar a nuestras ciudades industrias, darle valor agregado a la producción, bueno, ¿qué ofrezco? ¿Qué ofrezco de mi ciudad? ¿Qué tengo para poder atraer y para poder, bueno? Y lo primero que se piden son los servicios. Son los servicios, claro. Exactamente. Entonces, en eso estamos trabajando, venimos con una obra pública muy importante en cuanto a todo lo que ha sido cloacas. Estamos en estos momentos terminando con lo que es cloacas del centro, para poder cumplir con el 99%. Siempre digo que las cloacas nunca es el 100%, porque vas agregando, viene una familia, viene, se instala una casa y tenemos que estar llegando con los servicios. El agua, que ya viene de años en Vicuña Maquena, y hace 1 año y medio que estamos trabajando en el gas y que bueno, y que venimos con una etapa hoy de 10 kilómetros, 10.000 metros, ya terminándola para fin de año. ¿Cómo se financia esto, intendente? ¿Tiene que ver con fondos propios? ¿Hay un aporte directo de los vecinos o se necesita del aporte nacional y provincial? Y en todo caso, cuando se va a golpear la puerta, ¿se abre? Golpeamos puertas y abrimos puertas, y eso es lo importante también, pero también con fondos propios. Porque creo que tenemos que acompañar, y muchas veces el golpear la puerta y que no te dan o la demora, y esa demora hace el atraso también. Entonces vamos buscando de ir acompañando. Nosotros habíamos iniciado las cloacas, o sea, la continuidad de cloacas en un barrio en el 2020, con una inversión, fueron 54 cuadras, con una inversión de más de 20 millones de pesos con fondos propios, y mientras tanto estaba golpeando la puerta para poder lograr para 80 cuadras las cloacas de todo el centro, con una inversión de 252 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Esto que decimos, a ver, no frenarnos por solamente ir a golpear una puerta. Podemos ir trabajando y ir avanzando y dándole realmente al vecino de la localidad lo que necesita para vivir mejor. Entonces, esto es un trabajo que quienes estamos en la gestión tenemos que estar permanentemente abocados, con responsabilidad, con transparencia, mostrando que las obras se hacen porque el vecino aporta, pero también con esto que decía recién, golpear las puertas para que logremos obras. Ahora, un crecimiento también exige, por ejemplo, viviendas, ¿no? Hemos, en este recorrido que hacemos por las distintas localidades, hemos observado que hay intendentes que dicen, bueno, no me está llegando de la nación, me llega poco de la provincia, lo que hago es un plan de cerrado, ¿no? De círculo cerrado. Hay otros que no, que apuestan a seguir golpeando puertas, otros que dicen, bueno, es cuestión de sentarse, gestionar y pasar horas y horas. ¿Cómo es el tema de vivienda en Maquena? Vivienda en Maquena tiene un programa de la anterior gestión, que viene, es un programa Promavi, que es de inversión privada con manejo municipal, donde desarrollamos nosotros. ¿También círculo cerrado? Círculo cerrado también. Este es un programa de 354 casas, llevamos más de 200 casas en esta gestión, llevamos 27 casas hechas, más 25 casas que estamos incorporando de Nación. ¿Y todo se financia con la cuota del vecino? Todo se financia con la cuota del vecino, y estas 25 casas que estamos agregando es esto que decimos, sigamos golpeando puertas porque podemos lograr y podemos traer hacia nuestra localidad tanto de nación como de provincia, ¿no? Bueno, hay una preocupación central que tuvo origen aquí en Río Cuarto y después se desplegó en toda la provincia con el tema de la salud, que mostró las urgencias salariales, laborales de los trabajadores y trabajadoras, pero también puso en evidencia la necesidad de fortalecer los hospitales regionales, porque aquí hay una atención para más de 600.000 personas que llegan incluso desde otras provincias, y lo que plantean es, esto tiene que ver con que se ha debilitado mucho la atención en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Que se debería incrementar la emergencia, fortalecer los hospitales en cada una de las localidades y pueblos. ¿Usted coincide con esto? Más que pensar solo en trasladar al paciente, habría que lograr consolidar aún más los hospitales locales. ¿Qué pasa en Maquena, por ejemplo? Exactamente. A ver, nosotros tenemos un hospital de autogestión. Es un hospital, el Hospital Carrossi. Es un hospital municipal, no provincial. Municipal, no provincial. Ajá. Donde para ubicarnos en la zona también estamos equidistantes en salud para los centros de mayor complejidad a 100 kilómetros.
Vicuña Maquena está a 100 kilómetros de Río Cuarto, a 100 kilómetros de Huinca, a 100 kilómetros hacia el este de La Bulalle y a 100 kilómetros hacia el oeste de Villa Mercedes. Entonces, estamos en una zona tan importante poblacional donde lo que viene a Vicuña Maquena, al ser de primer nivel, tendremos que derivarlo a alta complejidad como es Río Cuarto, pero muchas veces Río Cuarto tampoco hoy está... no es que hay disponibilidad de cama. Disponibilidad de cama para poder atender toda la zona, porque trasladamos Córdoba, San Francisco, Villa María. Entonces, ¿qué nos sucede? Para nosotros, tener una ambulancia en viaje con un médico, una enfermera, si trasladamos a Córdoba son 9 horas, donde dejamos a nuestra localidad, siempre tenemos 2 médicos de guardia, trabajamos... Pero ya lo dejás en ambulancia. Pero lo dejás con una ambulancia menos. Tenemos 2 rutas importantísimas, como te decía recién, donde llevamos 40 accidentes en 9 meses, con 4 fallecidos. Cuando hay un accidente, todas las ambulancias de la localidad y lo que es de la zona salen hacia la ruta. Entonces, tenemos que empezar y tienen que empezar a ver la salud como una prioridad, pero no solamente, como dije recién, en cuanto a lo que son las ciudades grandes, sino a las ciudades como Vicuña Maquena, que está en un eje central, para poder darle no solamente al vecino de la localidad mejor salud, sino también a la zona. Porque no es lo mismo trasladar desde Washington, que estás a 30 kilómetros de Vicuña Maquena, a venir desde Washington a Río Cuarto, a Córdoba, o La Cautiva, o Sarmiento. Villa Sarmiento es una localidad que tiene 25 kilómetros de tierra para llegar a la ruta. Y de la ruta tiene 30 kilómetros a Vicuña Maquena. Imagínate esa ambulancia que salió con una persona infartada, llega a la localidad de Vicuña Maquena, se estabiliza, y sigue siendo con una derivación, porque no la podemos contener. Entonces, la atención siempre es primaria. La atención es primaria, tenemos el primer nivel. Pero para tener el segundo nivel, necesitamos infraestructura. Tenemos un hospital de 1930. El compromiso del gobernador en su momento, que tuvimos en octubre del año pasado, fue generar obras en infraestructura hospitalaria. Tenemos que tener en condición para brindar la salud que necesita hoy la población. Bueno, usted ha sido muy descriptivo sobre las dificultades que implica no tener una mayor complejidad en los hospitales. Pero yo recuerdo cuando estuvo aquí el intendente de Alciras Quijena, Fernando Gramaglia, me decía, mira Pablo, los bebés que nacen en Alciras Quijena son todos riocuartenses. Nacen aquí y vuelven naturalmente, porque después son nuestros, digamos, son de Quijena. Pero el nacimiento en Río Cuarto. Esto también habla, ¿no?, de la necesidad de generar infraestructura en salud. A ver, cuando hablamos de 4 puntos importantes en la vida de cada ser humano, siempre hablamos salud, educación, trabajo y seguridad. Estamos llegando tarde, siempre llegamos tarde. ¿Por qué? Porque, como te decía recién, en los crecimientos y en el desarrollo de los pueblos, en lo que es socioeconómico, pero también poblacional, no vamos acordes con las infraestructuras que tenemos, con las necesidades básicas. Entonces, en salud, cuando hablamos de salud, brindar a ver, tenemos que ser y hablar con la realidad de qué es lo que necesitamos. Si yo te digo que quiero un hospital de cuarto nivel, de una alta complejidad, ¿y para qué no lo voy a poder mantener? Pero empecemos con lo que tenemos y con lo que vamos viendo en el desarrollo poblacional. Empecemos con un segundo nivel. Y las necesidades, inmediatas. Entonces, esa persona, lo que decías vos recién, una mujer con un parto lo tenemos que trasladar a Río Cuarto. Y que no se vaya a complicar porque tenemos que pasar a Córdoba. Bueno, y lo que usted señalaba de la accidentología, ¿no? En 2 rutas, la 7 y la 35, tan complejas, que cada accidentado es simplemente estabilizar y derivar, sin poder darle una atención mayor en ese sentido. Perdón, sí. ¿Qué es lo que va acompañado de eso? Lo que hablamos recién. Darle también al personal de salud seguridad de trabajo, seguridad en el lugar donde está. Porque subirte a una ambulancia en una situación de un accidente, un médico en una ambulancia, trasladar los 100 kilómetros, que muchas veces pasa a ser 300 kilómetros, también hay una situación de riesgo para ese personal de salud. Entonces, creo que esto lo que nos viene sucediendo con la salud es también algo que tenemos que empezar a mirar. ¿Realmente están bien pagos nuestros médicos?
No tenemos que rever la situación de salud en toda la provincia, pero no solamente en la provincia, a nivel país. Porque necesitamos médicos en nuestras localidades. No quieren ir a nuestras localidades los médicos. Entonces, empezamos, y qué es lo que hicimos en el proyecto de salud de nuestra localidad, empezamos a hacer un relevamiento situacional con las localidades vecinas. Porque el vecino de la localidad de Washington, de Cautiva, que viene a Vicuña Maquena a lo comercial o al comercio, pasa por el hospital nuestro. Está claro, se necesita esa mirada. Entonces, integral. Necesitamos esa mirada integral, que no solamente sobre todo en un Vicuña tema Maquena. central como es el de la salud. Pero quiero pedirle en el final, Roberto, una reflexión, porque todo esto también tiene que ver con una dimensión social. ¿Hay preocupación también en las localidades sobre el impacto que está teniendo la crisis? Nos está sucediendo y nos está tocando a todos. Nosotros, las localidades nuestras, que son netamente agrícolas ganaderas, hoy tenemos la seca y estamos viendo ya un impacto de siembra, pero lo proyectamos a cosecha. Pero a su vez para el trabajador, el vecino común, el jubilado, el asalariado, y volvemos a una inflación del 100%. 100% no se puede aguantar. El comercio no puede aguantar, porque también enfocamos la mirada hacia el comerciante que aumenta los valores. Ahora, esto que tengo hoy, lo vendo, mañana lo puedo volver a comprar y volver a poner en la góndola, o le voy a necesitar abrir nuevamente la caja para poder... El desafío del inflacionario. El desafío inflacionario es importantísimo. Entonces, si desde lo político no empezamos a sentarnos en una mesa de trabajo, en una mesa de conciliación, en una mesa de una mirada hacia qué futuro queremos, es muy difícil cambiar a la Argentina. Intendente, quiero agradecerle muchísimo que haya estado aquí en los estudios del canal. Seguramente es la primera de varias invitaciones. Nos han quedado varios ejes allí por desarrollar, pero la verdad que es un placer poder dimensionar lo que significa Vicuña Maquena. Y en esto decíamos, ¿no?, puntos de coincidencia y las necesidades también de transformación que confluyen y son transversales a toda una vasta región. Muchísimas gracias. Pablo, agradecerte. Y esto de que decís de la invitación... no es el intendente, esta invitación es al pueblo de Vicuña Maquena, es a la ciudad de Vicuña Maquena. Nosotros los intendentes tenemos que mostrar qué ciudades tenemos que mostrar nuestras necesidades, tenemos que mostrar nuestra localidad para que se vea y para que la gente conozca qué es lo que se hace, cómo estamos, qué necesitamos y qué es lo que hacemos. Así te agradezco y bueno, y volveré con mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias, intendente. Muchísimas gracias. El intendente de Vicuña Maquena, Roberto Casari, haciendo una referencia de muchos temas que hemos abordado y seguramente muchos que vamos a volver a retomar cuando en las próximas visitas también aquí esté el intendente. Lo cierto es que hay una necesidad de poder referenciar esta vasta región en todas sus dimensiones y Vicuña Maquena es uno de esos puntos centrales en el crecimiento y en el desarrollo económico regional.